necesita de otra norma que la reglamente. La Constitución Nacional tiene dos tipos de normas, operativas y programáticas. Una norma es programática cuando yo necesito que el derecho sea reglamentado. El artículo 14 de la Constitución Nacional dice: los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y por ejemplo, yo les digo, quienes sean trabajadoras o trabajadores tienen derecho a una jornada limitada de trabajo. ¿Sí? No existe más el trabajo esclavo de una jornada de 12, 15 o 20 horas todos los días. La jornada tiene que ser ilimitada. Y yo pregunto, ¿qué es una jornada limitada? ¿8 horas? ¿5 sería espectacular. ¿10 horas? ¿12? La Constitución lo único que dice es jornada limitada de trabajo. Con lo cual necesitamos otra ley, que es una ley del Congreso, otra norma que lo reglamente, que diga cuántas horas son el tope. Después habrá especialidades, actividades que tienen regímenes distintos, ¿sí? Habrá jornadas más limitadas, cuando el trabajo es insalubre, jornadas más extensas con mayor tiempo de descanso en el medio, hay otro tipo de regímenes, ¿sí? Pero en principio hay un estándar, que son las 8 horas que todos conocemos. ¿De dónde? De la ley laboral, de la ley de contrato de trabajo. Y eso es un derecho constitucional, pero que necesita una norma extra que la regule, si no, no me sirve, si no, no puedo ver cómo se cumple ese derecho. Esas son las normas de tipo, o los derechos de tipo programáticos. En cambio, las normas operativas son justamente aquellas normas donde yo no necesito ninguna norma extra, ninguna ley que me lo reglamente. La Constitución dice, la esclavitud queda definitivamente abolida y las personas que están en territorio argentino automáticamente pasan a ser personas libres. Perdón, las personas, los esclavos, ¿no? Están en territorio argentino, pasan a ser libres. Si bien la esclavitud en nuestro país quedó abolida, quedó erradicada antes, porque esto queda erradicado con la Asamblea del año 13, en la Constitución Nacional queda efectivamente establecido. Y yo no necesito una ley del Congreso que me explique que está prohibida la esclavitud. El artículo es bastante claro, la esclavitud queda abolida, queda prohibida, listo. No se necesita una ley posterior para que esa norma o ese derecho funcione o sea operativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esa era verdadera entonces. Y la que sigue, las provincias no pueden firmar tratados con potencias extranjeras ni con organismos internacionales, pues no son soberanas. Verdadera. Verdadero. Son autónomas. ¿Alguien puso falso? No. Yo no. Nadie se la jugó a poner falso, che. A ver. Vamos a hacer algo. Yo puse falso, profe. Bien ahí. ¿Por qué? Porque me pareció, en la parte que dice, pues no son soberanas. Y las provincias sí son soberanas. Entonces, como que lo vi por esa parte. Bien, la respuesta es falsa. Pero no por eso. Pero no por eso. Efectivamente, las provincias son estados autónomos, Sí. pero no son soberanas. La soberanía solamente la tiene el Estado Nacional. ¿Qué es esto de no reconocer ninguna autoridad superior o por encima de? Esa soberanía, las provincias, al formar el Estado argentino, se lo delegan a un gobierno central, que lo conocemos nosotros como Estado Nacional. Le delegan la soberanía, la representación absoluta a el Estado Nacional. Y las provincias van a ser estados, pero estados autónomos. Ahora, vamos a hacer una pregunta de orden lógica, ¿sí? Es verdad que las provincias no son soberanas, pero ¿por qué no podrían hacer tratados o acuerdos
con otros países o con otros organismos internacionales. Puede ser porque el Poder Ejecutivo es quien concluye eso, digamos, quien hace. O por el acuerdo federal. ¿Qué es el acuerdo federal? Profe, Le puede ser de dan que... la soberanía al Estado-nación. Sí, pero la soberanía, ojo, que no es darle todos los poderes, es darle solo algunas cosas. Sí, es esto de no reconocer máxima autoridad, la representación en las relaciones diplomáticas, la posibilidad de declarar la guerra y hacer la paz. Estas son cosas muy inherentes a la soberanía. No pueden circular otra moneda, ¿no? Creo tampoco. Eso tampoco, porque han delegado eso en el gobierno central. Puede ser el tema de que al ser, por ejemplo, tratados, o sea, organismos internacionales, no tiene que ver, o sea, una provincia con un país que sería nación. O sea, nación sería como toda Argentina. Por eso también puede ser el tema de soberano. Ah, la estás discriminando porque es un estadito. Porque Claro, es al ser chiquitita. una provincia, por más que sea autónoma, es una provincia dentro de un estado, o sea, dentro de una nación. Bien, pero no deja de ser un estado con autonomía. Vamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Constitución Nacional. Esa no falla. Gobiernos de provincia. Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Bastante claro. Vamos a la fuente Constitución y efectivamente nos dice que las provincias sí pueden celebrar tratados internacionales o convenios internacionales, y estos van a ser tanto con otros estados como con organismos internacionales, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente al respecto, siempre cumpliendo obviamente algunas pautas. Por ejemplo, no podría ahora una provincia ir a celebrar un tratado quizás con Rusia, porque Argentina en las relaciones políticas internacionales está teniendo otro tipo de política en relación a lo que está sucediendo con la guerra y demás. Entonces probablemente no podría una provincia hacer en este contexto actual un tratado con Rusia. Pero nada impide que, por ejemplo,